Las selvas son una parte clave de los ecosistemas de nuestro mundo, desde naves fantasma hasta el río hirviente. Aquí tienes 20 cosas extrañas que se encuentran en las selvas. Número 20. Naves fantasma de la galaxia. Ahora bien, es posible que no hayas podido adivinar por dónde empezaríamos las cosas, pero una nave en la selva, especialmente una de este tamaño, podría no haber estado en tu lista de las 10 cosas más extrañas. Incluso podrías etiquetar a este como un hombre encuentra una nave en la selva, pero cuando mira dentro. Porque esto, una vez más, no es algo que vayas a esperar de esta primera entrega. Nos encontramos en Tailandia, en una isla donde un explorador escribió sobre su viaje en el Huffington Post con su mejor amigo. Estaban disfrutando de la vida isleña en la que estaban participando. Y si lees el artículo del Huffington Post, escribe algunas cosas bastante sugerentes. Antes de llegar al barco fantasma que aparentemente encontró, él y su mejor amigo estaban haciendo una exploración ligera cuando se aventuraron a subir a un barco. Y aunque eso no sería sorprendente al principio, ya que se encontraban en una isla, dejó en claro que este barco era uno que se había estrellado en las orillas de la isla y parecía dejar cicatrices en la playa en la que descansaba. Lo que inmediatamente sorprendió al hombre no fue el tamaño de la embarcación, sino el hecho de que estaba bastante inmaculada. La razón por la que sería impactante para algunos es que con el tiempo, muchos barcos fantasma han sido anulados por la naturaleza o el hombre. A veces, los grafitis y otras marcas claras de la presencia humana se vuelven evidentes allí, lo que puede hacer que sea peligroso visitarlo. Sin embargo, cuando los dos entraron en la embarcación, todo estaba realmente limpio. No había señales de ningún tipo de destrucción o desgaste. Sin embargo, la embarcación estaba lista para zarpar, pero no había nadie allí para tripularla. Finalmente, los dos abandonaron el barco y comenzaron a preguntar por la isla sobre él. Y ahí es donde las cosas, se volvieron un poco más extrañas. Al principio no pudieron conseguir que nadie hablara sobre el barco, y luego, cuando descubrieron que había muerto gente en ese barco, la única razón por la que estaba limpio es porque la gente ocasionalmente lo abre como hotel, pero solo si no hay otras opciones disponibles para la gente, ya que no quieren que muera más gente. Número 19. Las huellas gigantes de Lord Hanuman. Ahora pasamos de una historia inquietante a una divina. En la India, el panteón hindú está lleno de seres increíbles que se dice que forjaron el mundo en un momento u otro. Y entre los grandes está Lord Hanuman, que era el gran devoto del único e inigualable Lord Rama. La razón por la que muchas personas conocen a este dios mono es por las huellas gigantes de Lord Hanuman. Verás, en algunas partes de la India hay hendiduras en el suelo, tanto en roca sólida como en suelo blando, donde se ven claramente huellas gigantes. Ni siquiera se ven en la forma, parece una huella. Parecen exactamente huellas gigantes. Como puedes imaginar, estos lugares son lugares de culto clave entre los fieles hindúes, ya que sienten que es una presencia claramente definida de su dios mono. Igual de importante es que estas huellas no solo tienen sus raíces en la India, sino que se pueden encontrar en varias naciones, por toda Asia. Hay algunas en Tailandia, Sri Lanka y más, y todas tienen el mismo diseño de huella, curiosamente similar. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Realmente existe un dios mono entre nosotros? ¿O al menos uno que existió en el mundo hace mucho tiempo? Honestamente, es un poco difícil de decir. Si fuera solo una huella singular en el barro o la piedra, se podría afirmar que fue tallada allí o implantada para crear una leyenda, como muchas personas han hecho antes. Sin embargo, tener huellas por todo un continente, eso es otra historia. Además, hay algunas afirmaciones de que estas huellas tienen realmente millones de años, lo que daría un giro bastante radical a las cosas. Número 18. La tribu sentinelesa. Pasemos ahora de los dioses a los hombres, y específicamente a un grupo de hombres y mujeres que existen en exactamente una isla en el mundo. ¿Por qué estoy hablando de este grupo de personas? Eso es fácil. Porque quieren que los dejen en paz y no tienen miedo de volverse violentos. Para asegurarme de que eso suceda, estoy hablando de la tribu sentinelesa que existe en la isla Sentaneles del Norte, en el Océano Índico, una isla que técnicamente pertenece a la India. El problema es que no se recomienda ni siquiera es legal poder interactuar con la gente sentinelesa,
ya que es probable que eso resulte en tu muerte. Y no estoy bromeando exactamente. Decir que el contacto con esta gente ha sido un poco irregular, bueno, sería quedarse corto. Por ejemplo, una vez un británico llegó a la isla y logró secuestrar a 6 de sus habitantes antes de zarpar de nuevo. Y uno se pregunta por qué a mucha gente de esa zona no le gustan. Pero esa es solo una de las muchas historias variadas sobre los sentineleses. Por ejemplo, poco más de una década antes de ese incidente de secuestro, un barco mercante indio se estrelló accidentalmente en la isla. Algunos de los tripulantes sobrevivieron y llegaron a la orilla. Sin embargo, después de unos días de estar varados, fueron atacados por la tribu y la gente los mantuvo a raya hasta que pudieron ser rescatados. Ahora, ¿recuerdan a ese británico que secuestró a algunos de los miembros de la tribu para mostrárselos a sus superiores? La mayoría de ellos murieron en realidad, y los 2 que sobrevivieron fueron devueltos a la isla con regalos. Eso es según el relato de ese hombre. Y si todavía no estás seguro, bueno, más tarde hubo un convicto fugitivo que huyó a la isla y los sentineleses lo mataron. En 2006, algunos pescadores se acercaron demasiado a esa isla y fueron asesinados, y así sucesivamente. Y te haces una idea de que ahora hay un acto ilegal porque estas personas claramente quieren que el mundo exterior las deje en paz y no tienen miedo de volverse violentos para asegurarse de que eso suceda. Número 17. Anillos del Amazonas. He hablado de esta jungla y bosque tropical en particular en la introducción, pero ahora voy a sumergirme en ello de verdad. El Amazonas es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, y eso significa que es un refugio para todo tipo de personas que son lo suficientemente valientes como para ir e intentar encontrar una nueva especie. Sin embargo, a veces reciben más preguntas que respuestas, como cuando miras la jungla tropical desde arriba en Key Sports y notarás que hay anillos que están tallados en el suelo. Una serie de zanjas cuadradas, rectas y circulares diseminadas por toda la Amazonia boliviana y brasileña o allí antes de que existiera la selva tropical. O al menos eso es lo que creen quienes las han estudiado. Lo que está claro por lo que sabemos ahora es que fueron hechas por manos humanas. No me malinterpreten, si la madre naturaleza hubiera querido, probablemente podría haber construido algunas de ellas. Pero la cantidad y la forma de las mismas resaltan que se trata de humanos que vivieron en la selva tropical y la jungla hace mucho tiempo. La gran pregunta es ¿para qué se usaron? Ahora, honestamente, nadie lo sabe. Y plantea todo tipo de preguntas sobre lo que estos grupos desconocidos hicieron en el área antes de que otras culturas los expulsaran o simplemente se extinguieran. Por ejemplo, es fácil mirarlos y pensar que tenían un propósito en la agricultura o se usaban en algún tipo de estructura defensiva, pero es imposible saberlo con certeza. Algunas personas piensan que demuestra cómo los antiguos amazónicos, quienes quiera que fueran, tuvieron una gran participación en la configuración de lo que ahora es la selva y la selva amazónica, y que su impacto es mucho mayor de lo que nadie esperaba. También resulta bastante trágico que estemos más centrados en derribar los árboles de todos los lados del Amazonas en lugar de intentar estudiarlo más. Número 16. Bigfoot. Si pensabas que iba a hablar de cosas extrañas que se encuentran en áreas boscosas y no de las diversas leyendas sobre Bigfoot, bueno, vamos, ya deberías saberlo. Este canal nunca pierde la oportunidad de volverse extraño cuando el tema lo permite. Sí, es cierto que la mayoría de las personas afirman haber visto a Bigfoot y sus primos en bosques y selvas, en lugar de en la jungla, pero ha habido casos de personas que afirman haberlos visto en áreas selváticas en el pasado. En verdad, siempre que sea un lugar gigante con un montón de árboles y esté en el hemisferio occidental, hay una buena posibilidad de que alguien haya afirmado haber visto a Bigfoot. En general, no hay evidencia verdadera de que Bigfoot o incluso sus primos existan, pero ¿eso impide que la gente intente demostrar que es real? No, en lo más mínimo. Y si ves ciertos canales que se centran en los críptidos, sabes que intentan hacer un gran esfuerzo para atraer a esa base de fans. Cadenas como Animal Planet y Discovery Channel tienen programas como Finding Bigfoot, y sin embargo nunca lo encuentran. Es casi como si estuvieran haciendo un programa solo para darle esperanzas a la gente, y luego destrozar sus sueños sin piedad. O tal vez, solo están tratando de atraer a la gente para obtener grandes índices de audiencia. Quiero decir, es televisión después de todo. De todos modos, la gente seguirá creyendo en Bigfoot, y ese es su derecho a hacerlo. Pero tienes que recordar
Hasta que alguien demuestre definitivamente que Bigfoot existe, todo ese llamado metraje encontrado y evidencia de su existencia debe verse con una buena dosis de escepticismo. Número 15. Sigiraya. Hay algunas partes del mundo que no puedes evitar mirar con asombro y maravilla, y yo diría que este lugar en Sri Lanka es un ejemplo de eso. Verás, es un enorme afloramiento de piedra que con el tiempo se convirtió en una fortaleza legendaria que la gente de la nación y más allá venera hasta el día de hoy. De hecho, hay quienes se refieren a este lugar como la octava maravilla del mundo. Si observas la historia más legendaria del lugar, descubrirás que está vinculado al rey Kashyapa, quien creó el lugar para esconderse de su hermano, y así se construyó la fortaleza. Sin embargo, con el tiempo esa fortaleza también fue destruida y se construyó un monasterio budista en su lugar. No hay que buscar mucho para ver por qué los monjes encontrarían un lugar así, perfecto para cosas como meditar y disfrutar de la belleza del mundo que los rodea. Avanzamos rápidamente hasta ahora, y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que significa que está protegido por la ley y no se puede derribar ni alterar. Dicho todo esto, puedes visitar el lugar y ver cómo se manejaba la arquitectura y el diseño antiguos en la antigüedad. Si bien la naturaleza y el hombre no siempre trabajan bien juntos, ocasionalmente pueden crear algo verdaderamente pintoresco y hermoso, y este lugar es un ejemplo de ello. Así que si algún día estás cerca de Sri Lanka, te recomiendo que lo visites. Número 14. Esferas de piedra de Costa Rica. Ahora mira, sé que suena básico, pero las rocas son una parte clave del mundo y han sido los bloques de construcción literales para todo tipo de cosas maravillosas que están por todas partes. Te acabo de mostrar una fortaleza de roca épica por el amor de Dios. Sin embargo, si vas a Costa Rica, encontrarás algo en el extremo opuesto del espectro de rocas. Específicamente, encontrarás un conjunto de 300 esferas de roca de forma perfecta que están esparcidas por todo el lugar. Y nadie está exactamente seguro de la razón de eso. Para los lugareños, se conocen como bolas de piedra, y se dice que se atribuyen a la cultura ahora extinta que alguna vez estuvo allí en la cultura indígena precolombina de Costa Rica, que floreció desde el año 700 después de Cristo hasta el 1530. Independientemente de quién los haya hecho o cuándo se hayan hecho exactamente, el enfoque clave en ellos es por qué tallar rocas es una antigua costumbre en prácticamente todas las culturas civilizadas e incluso en las de origen neolítico. Pero hacer 300 esferas de formas perfectas, de diferentes tamaños y que se colocan en varios lugares de Costa Rica. Bueno, sí, eso le parece extraño a la gente, y me refiero literalmente a diferentes tamaños, ya que algunas de ellas tienen solo unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras miden unos 2 metros. No solo se le da forma a rocas de ese tamaño hasta que se sabe que hay un propósito para ello, ¿sabe? Además, no todas están hechas de los mismos materiales. Algunas están hechas de piedra caliza, mientras que otras están hechas de piedra arenisca. Dadas las curiosidades que las rodean, es justo entender por qué algunas personas las ven como parte de un panorama más amplio, mientras que otras las ven simplemente como rocas de formas agradables. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas en este caso. Número 13. Ballena jorobada. Admito que encontrar una ballena jorobada muerta es algo extraño de ver cuando estás en una jungla. También es importante recordar que las ballenas jorobadas no son exactamente pequeñas en ninguna medida de la palabra. Incluso las crías de ballena pueden pesar varias toneladas. Y eso es exactamente lo que se encontró en una isla en la base del río Amazonas. Esta isla estaba justo al lado de Brasil. Y la ballena no solo se encontró en la jungla, sino bastante tierra adentro, lo que no debería haber sido posible dado su tamaño. Excepto que hay un giro en la historia. Porque para entender por qué esa ballena terminó en la jungla, no tienes que centrarte en la ballena o incluso en la jungla, sino en el agua. Verás, la isla siempre está lidiando con mareas crecientes. Pero cuando esta ballena en particular llegó a la costa, fue durante un período en el que la marea subía hasta 4 metros. Ahora bien, eso es más que suficiente para llevar el agua tierra adentro y luego desaparecer antes de que alguien viniera y el suelo estuviera seco y sólido nuevamente. Y eso es exactamente lo que los expertos dicen que hizo esta agua. Pero, ¿cómo quedó atrapada la ballena en su mezcla? Bueno, es fácil responder parcialmente. Los expertos creen que la ballena había muerto en el mar.
Nadie sabe por qué. Y luego la marea lo atrapó y lo arrastró tierra adentro cuando el agua subió. Como todos sabemos, cuando el agua te atrapa, incluso una ballena no puede evitar ser arrastrada a donde sea que la marea la lleve. Número 12. El río hirviente. Específicamente a la parte peruana de la selva y la selva amazónica. Y al río Amazonas. Sí, me estoy centrando en una rama clave del río Amazonas para esta entrada, ya que le da un significado completamente nuevo a la frase agua caliente. Verá, los lugareños conocen el llamado río hirviente desde hace décadas y lo han estado usando para hacer todo tipo de cosas, como lavar su ropa, cocinar su comida e incluso más. Sin embargo, no fue hasta que un geólogo fue a buscar el río que realmente descubrió que no solo era real, sino que era realmente caliente. ¿Qué tan caliente? Dirías, bueno, ¿qué tal 93 grados Celsius, que es súper caliente? No querrías tocar eso con tu piel, y eso plantea la pregunta de cómo se formó el río. Bueno, nadie lo sabe realmente. Ahora bien, este es un verdadero misterio del Amazonas. No se está calentando por algo como un volcán, ya que el más cercano está a cientos de kilómetros de distancia. Y además, no hay ningún respiradero geotérmico evidente que esté calentando el agua hasta esas temperaturas, además de que solo está calentando una cierta sección del río. Y algunos creen que puede haber algo en las profundidades del suelo que lo esté causando. Pero eso es solo una especulación. En el mejor de los casos, el río está realmente demasiado caliente para soportarlo. Y sin embargo, a los lugareños les parece bien usarlo porque, bueno, es práctico. Hay que usar lo que se tiene, ¿no? Número 11. El mirador. Lo único que no se puede negar de las selvas es que, cuando quieren, pueden crecer por todas partes y consumir casi cualquier cosa. Si no me crees, echa un vistazo a El Mirador. Las fotos y los vídeos que estás viendo pueden no hacerle justicia al lugar, pero esta fue una vez la capital del gran imperio maya. Sí, ese imperio maya. Ya sabes, la gente que una vez predijo el fin del mundo. En 2012, en su apogeo, El Mirador tenía alrededor de 200.000 personas, y era solo una de un sistema más grande de ciudades que la gente había construido para albergar a más de 1 millón de personas. Claramente, sabían cómo crear una civilización y construirla para que durara. Sin embargo, irónicamente, no duró. En realidad, desaparecieron sin dejar rastro, y sin nada que impidiera que las selvas crecieran, consumieron lentamente sus otrora grandes ciudades. Muchos compararon el hallazgo de Elmira con el de Pompeya. Después de todo, estaba justo debajo de nuestras narices, y solo teníamos que descubrir lo que el planeta había ocultado. Y hasta el día de hoy, todavía estamos encontrando ciudades perdidas como El Mirador en selvas y bosques de todo el mundo. Número 10. Ciudad del Dios Mono. Puede que no me hayas creído cuando dije que se han encontrado numerosas ciudades perdidas en selvas de todo el mundo. Pero aquí están los resultados de una búsqueda de la ciudad perdida del Dios Mono en Honduras, también conocida como la Ciudad Blanca debido a cómo fue construida. Esta era una que la gente había estado buscando literalmente durante más de un siglo. Quiero decir, solo piénsalo. Toda esa gente tratando de unirse para encontrar este lugar y finalmente consiguiéndolo. A principios de la década de 2000, los científicos identificaron por primera vez un área de lo que podría ser la ciudad perdida en 2015, unos 75 años después de que el explorador estadounidense Theodore Morday desenterrara miles de artefactos durante su expedición a la Mosquita. Finalmente, se encontraría la ciudad. Y fue una ocasión tan trascendental que se publicó un documental sobre la búsqueda de la ciudad del Dios Mono. Número 9. La ciudad perdida de los gigantes. Ahora nos dirigimos a Ecuador, donde se ha encontrado otra ciudad perdida. Y se cree que esta fue creada por gigantes. ¿Por qué algunos de los lugareños lo creían? Bueno, hay dos razones. En primer lugar, se encontraron herramientas cerca de algunas de las estructuras gigantes que se encontraban allí. Y esas herramientas eran de un tamaño enorme. Eso ayudó a difundir la leyenda de una raza gigante de personas que hicieron estas construcciones masivas y luego desaparecieron de la tierra. Ahora, antes de reírse, recuerde que muchas culturas tienen cuentos sobre gigantes. Había estructuras increíblemente altas allí, incluida una empinada pirámide de 80 metros de altura, y cuando las miras desde el nivel del suelo, es posible que te vengan a la mente gigantes. Número 8.
La antigua ciudad de Caracol. Probablemente ya haya dejado en claro mi punto sobre cómo hay todo tipo de ciudades antiguas perdidas en todas las selvas del mundo. Pero esta vez estamos en Belice porque es aquí donde encontrarás Caracol, que fue otra ciudad famosa que los mayas tuvieron durante su reinado. Fue una ciudad clave durante su reinado por razones políticas. Y cuando miras la ciudad, verás que es más grande que cualquier otra en Belice hoy. Así es, los mayas no hicieron cosas pequeñas. Sin embargo, cuando desaparecieron, la ciudad se perdió hasta que fue redescubierta accidentalmente una vez más en 1937. Desde entonces, se ha convertido en un refugio para científicos y turistas por igual. Número 7. La Casa de la Bruja. Cuando escuchas el término Casa de la Bruja, puedes pensar que una bruja vivió en ella de alguna manera alguna vez, pero ese no es el caso aquí. El terreno fue comprado, y la casa fue construida por un hombre común en 1656. La familia continuó viviendo en el terreno hasta que Peter Madsen Petersen construyó la casa que luego se conocería como Flintholm. La construyó en la década de 1930 y todavía sigue en pie hoy en día. Entonces, ¿por qué se llama Casa de la Bruja? Bueno, eso es porque la gente dice que se parece a una y solo querían convertirla en una atracción turística. Número 6. Pirámides del Amazonas. Dado el tamaño de la selva amazónica, no es sorprendente escuchar que la gente vivió en ella durante incontables años. De hecho, todavía hay tribus nativas que luchan por mantener sus tierras nativas alejadas de quienes viven allí hoy. La pregunta siempre ha sido cuán avanzadas eran algunas de las culturas antiguas que vivieron allí. Bueno, cuando los científicos decidieron ir y hacer un mapeo satelital de la zona, se dieron cuenta de que en partes de la selva dentro de Bolivia, las cosas pueden haber sido más poderosas de lo que se había concebido anteriormente. Específicamente, encontraron estructuras que se parecían a pirámides que indican que las civilizaciones que vivieron allí eran tan avanzadas como seres como los mayas y los aztecas, que luego vagarían por las tierras mientras las cosas aún están en el aire. En cuanto a lo que todo esto realmente significa, esto demuestra que esta selva aún tiene muchos secretos por descubrir. Número 5. Bosque que respira. Ahora, sé que esto es un bosque y no una selva, pero es un clip bastante genial, así que vamos a seguir adelante. Este hombre estaba en un bosque en Quebec, Canadá, y se encontró con algo bastante impactante. Como pueden ver, el bosque realmente está respirando, y así no es como se supone que funcionan los bosques. Ahora, naturalmente, compartió el clip en línea para tratar de averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y finalmente, él y otras personas curiosas obtuvieron su respuesta. Había un fuerte viento en la zona, y los árboles que formaban ese bosque tenían grandes raíces que llegaban a todas partes. Así que, cuando el viento empujaba los árboles, las raíces se levantaban y movía el suelo. Y todo ese balanceo y demás de los árboles hacía que pareciera que el suelo respiraba, lo que es bastante genial si me preguntas. Número 4. Tribus amazónicas. Ya hablé de esto antes, pero profundicemos en él. Ahora bien, como se ha señalado, no es extraño oír que en la selva amazónica vivieron personas y culturas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, lo que sí puede resultar sorprendente es la existencia actual de tribus que han permanecido aisladas del mundo moderno y que continúan habitando estas regiones remotas. Lo que es aún más alarmante es la amenaza que enfrentan estas comunidades por parte de ciertos grupos de poder que buscan explotar los recursos naturales de sus territorios ancestrales. Esta situación, que podría parecer el argumento de una película distópica, es tristemente una realidad innegable en nuestros días. La progresiva destrucción de la Amazonia está obligando a las tribus indígenas que aún residen en estas áreas a librar una batalla constante por su supervivencia. El panorama es aún más sombrío cuando consideramos que algunas de estas tribus han sido completamente aniquiladas como consecuencia de acciones ilegales perpetradas tanto por individuos como por entidades gubernamentales locales. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿qué motiva estas acciones tan despiadadas? La respuesta, lamentablemente, se reduce a la codicia y la falta de ética. Los perpetradores de estos actos buscan apropiarse de los valiosos recursos naturales que se encuentran en los territorios habitados por estas tribus. En su afán por obtener beneficios económicos, estos grupos no dudan en recurrir a métodos extremos,
incluyendo el uso de la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Número 3. Los bosques flotantes amazónicos. En un tono más optimista, nos adentramos ahora en el fascinante mundo de los grandes bosques flotantes amazónicos, un fenómeno natural tan asombroso como real. Estos ecosistemas únicos son exactamente lo que su nombre sugiere, auténticos bosques que flotan sobre las aguas, proporcionando un hábitat singular tanto para una diversa fauna como para algunos grupos humanos. Aunque la presencia humana es minoritaria, estos entornos no están exentos de peligros, albergando una variedad de especies potencialmente letales como serpientes, caimanes y otros depredadores que coexisten en este delicado equilibrio ecológico. La formación de estos bosques flotantes es el resultado de un intrincado ciclo de vida y muerte, íntimamente ligado a las inundaciones periódicas características de la región amazónica. El proceso comienza con la acumulación de materia vegetal muerta en las aguas, creando una base orgánica sobre la cual, con el tiempo, germinan las semillas de árboles adaptados a estas condiciones únicas. A medida que estas plántulas crecen y se desarrollan, sus raíces se entrelazan con la materia en descomposición, formando una estructura sorprendentemente estable y resistente. El resultado final es un verdadero bosque que flota sobre el agua, desafiando nuestra percepción convencional de lo que constituye un ecosistema forestal. Aunque a primera vista pueda parecer un concepto sacado de la ciencia ficción, estos bosques flotantes son una realidad tangible y fascinante de la naturaleza amazónica. Su existencia ha capturado la imaginación y el interés de científicos, ecólogos y aventureros por igual, quienes se sienten atraídos por múltiples aspectos de estos ecosistemas únicos. Número 2. Lo desconocido. Aquí está la cuestión. Todo lo que he mencionado en este video son cosas que se sabe con certeza que existen en el mundo. Sin embargo, si te preguntaras si eso es todo lo que hay por conocer de estas áreas, probablemente estarías equivocado. La vastedad de ciertas selvas, especialmente como la del Amazonas, es tan inmensa que solo hemos arañado la superficie en cuanto a nuestro conocimiento de lo que realmente existe allí y las criaturas que las habitan. Ahora bien, parte del misterio y la fascinación que rodea a la selva radica precisamente en que hay un sinfín de cosas por descubrir. No podemos predecir con exactitud cuándo, o incluso si alguna vez, lograremos desvelar todos sus secretos. Esta incertidumbre es lo que impulsa a científicos, exploradores y aventureros a seguir organizando expediciones a selvas de todos los tamaños y formas alrededor del mundo. Imagina por un momento la cantidad de especies de plantas, animales e incluso microorganismos que aún no hemos catalogado. Podrían existir remedios medicinales revolucionarios escondidos en la corteza de un árbol desconocido, o quizás una especie animal con características únicas que podrían cambiar nuestra comprensión de la evolución. Cada expedición a la selva es como abrir una caja de sorpresas. Nunca se sabe qué maravillas o descubrimientos inesperados pueden surgir. Es esta búsqueda incesante del conocimiento, este deseo de transformar lo desconocido en conocido, lo que continúa atrayendo a la humanidad hacia estas regiones inexploradas. Número 1. Hongos que brillan en la oscuridad. En Brasil, literalmente encontraron hongos que brillan en la oscuridad. Irónicamente, estos hongos fueron descubiertos en 1840, pero después de ese descubrimiento inicial, no fueron encontrados nuevamente hasta 2009. Como puedes imaginar, no fue una caminata fácil, ya que solo podías ir a buscar estos hongos en la oscuridad para ver si realmente brillaban. El brillo de estos hongos es el resultado de una reacción química llamada bioluminiscencia, en la que una enzima actúa sobre una molécula y produce luz. Los científicos creen que el brillo puede tener varios propósitos, como atraer insectos que ayudan en la dispersión de esporas, o tal vez como un mecanismo de defensa para advertir a los depredadores de su toxicidad. El brillo de estos hongos intrigó a las culturas indígenas y a los científicos modernos por igual, despertando la curiosidad sobre su papel dentro del complejo ecosistema de la Amazonia. La selva tropical alberga algunas de las maravillas naturales más notables, incluidos estos hongos brillantes. Se encuentran principalmente en madera en descomposición y prosperan en entornos humanos y ricos en nutrientes en la Amazonia. Ciertamente no es algo que esperarías de los hongos, pero también es lo que los hace tan extraños. Bueno,
Eso es todo lo que se refiere al reino de las selvas de nuestro mundo y las que han producido cosas realmente extrañas a lo largo de los años. Nos vemos en el próximo video.